Bueno chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy. Si alguno no me está escuchando, por favor, o mejor dicho, todos los que escuchan levanten la mano porque eh, es para saber simplemente que están escuchando. Después, por favor, bájenla. Bueno, bien. Igualmente la clase de hoy va a estar grabada, así que si tienen algún compañero que ven que no escucha, mándenle un mensaje diciéndole que la clase va a estar grabada. Muy bien, hoy vamos a hablar de declaración de funciones en el lenguaje C. Para eso nos vamos a referir primero a la metodología que vamos a utilizar para programar. Vamos a hablar un poco de programación estructurada y programación modular. Vamos a ver qué normas, qué lineamientos debemos cumplir para justamente escribir programas que cumplan con estas metodologías. Así que vamos a comenzar viendo primero qué significa escribir un programa que cumpla con la programación estructurada, con la programación modular. Y básicamente hay tres reglas que debemos seguir. Primero, efectuar un diseño modular. Ahora vamos a ver en detalle qué significa esto. Luego, sobre ese diseño inicial que hicimos, hacer un diseño descendente. Y por último, cuando ya tenemos nuestra división modular, codificar cada uno de los módulos que definimos con las estructuras de control que hemos visto. Si hablamos un poquito más en detalle de cada uno de estos pasos, sobre el diseño modular, para comenzar a resolver un problema, lo que debemos hacer es tomar nuestro problema y dividirlo en problemas más pequeños. Una primera división, porque esa suma de problemas más pequeños nos van a llevar a una solución de nuestro problema general. El punto 2, que hace referencia a hacer un diseño descendente sobre los módulos, implica volver a tomar esta primer división que hicimos y preguntarnos si a su vez cada de estos modulitos que hemos detectado los podemos dividir a su vez en algunos otros módulos. Esto se llama refinamiento. ¿Cuándo nos detenemos? Cuando tenemos módulos que cumplan o solucionen funciones bien específicas, o sea, que hagan una tarea en particular. Después con ejemplos lo vamos a ver, lo vamos a llevar a la práctica y lo vamos a ir entendiendo. Bueno, y por último tomamos esos módulos y escribimos el código de su funcionalidad utilizando las tres estructuras de control que hemos visto, secuenciales, selectivas y iterativas, y de esta forma lograríamos tener un programa que cumple con las reglas de la programación estructurada y la programación modular. Ahora bien, en detalle tendríamos que lograr determinadas cosas que tienen que ver con los objetivos que están relacionados a este tipo de programación, de metodologías. Los primeros dos puntos tienen que ver con el diseño estructurado de la solución y están relacionados a la propiedad de la modularidad. Y el tercer punto está relacionado al teorema del programa estructurado. Esto, por si googlean un poco de información, se van a encontrar con antecedentes sobre
sobre lo que es programación estructurada y programación modular, y los va a llevar también a que lean sobre diseño estructurado, va a mencionar la propiedad de la modularidad y sobre el teorema del programa estructurado. Este tipo de programaciones son de principios finales de los 60, principios de los 70, vino a dar solución a problemas que existían con los lenguajes de esa época, que no eran muchos, y tenía como objetivo básicamente dos cosas. Por un lado, reducir tiempos requeridos para escribir, verificar, depurar y mantener los programas. Que esto redunda también en un beneficio económico. Más que nada porque el mantenimiento posterior de los programas, el adaptar programas que ya fueron escritos a nuevas reglas de contexto, puede ser todo un tema y puede, si no están bien diseñados las aplicaciones, puede producir que sea muy costoso adaptar la aplicación. Entonces, con este tipo de metodología un poco se tendió a dar solución a esta parte. Y el otro objetivo que tenía era la reutilización del código, que sí es importante. ¿Por qué? Porque cada uno de esos modulitos que nosotros vamos a lograr detectar son módulos que van a cumplir como la función de ser como un subprograma, que lo vamos a poder invocar tantas veces necesitemos. Entonces, si no tuviésemos esta posibilidad, tendríamos que escribir varias veces el mismo código para reproducir las mismas acciones. Acá vamos a evitar esa redundancia de código reutilizando el código a través del uso de funciones. Quiere decir que si nosotros escribimos nuestro programa estructurado, nuestro programa modular, pero a pesar de eso hay redundancia de código, bueno, posiblemente haya una falla en el diseño que nosotros hicimos. ¿Está? Por último, este tipo de programación se conocía como la programación sin GoTo. La sentencia GoTo era una sentencia utilizada en lenguajes de esa época, como BASIC, que permitían justamente bifurcar desde un punto del código hacia otro punto del código, indicando un número de línea, y comenzar a ejecutar instrucciones a partir de ese número de línea. Y después de pronto se podría encontrar otro GoTo que retornaba a otro punto. Bueno, eso sin ningún tipo de control. Entonces imagínense, en un programa muy largo se producía un gran enjambre, porque se perdía el control. Esta programación, con el uso de la modularización, con el uso de las funciones, logra que haya un control con el flujo del programa, o sea, hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde tenemos que retornar. Lo vamos a ver ahora con los primeros ejemplos. Bueno, en la parte del diseño, cuando uno se enfrenta al problema, sin comenzar a escribir líneas de código, puede empezar a delinear un diseño gráfico de lo que sería nuestra solución, tomando en base a una narrativa, sobre todo si uno tiene que escribir una aplicación muy grande, no es que se sienta y se pone a programar. Uno primero tiene que diseñar cuál va a ser esa solución. En este caso, con esta metodología, digamos, una de las formas de hacerlo es primero buscando la forma de representar cuáles van a ser nuestros módulos y cómo van a interactuar entre sí. Entonces, cada módulo podría estar representado por una caja, por un rectángulo,
que de alguna forma refleje lo que va a resolver. Entonces, yo ahora les voy a mostrar 3 ejemplos posibles de módulos para que vayan entendiendo cómo uno podría imaginarse una representación gráfica de algo que después lo vamos a automatizar mediante código. Entonces, por ejemplo, supónganse que ustedes se enfrentan a un problema que les están pidiendo el ingreso de datos, por ejemplo, el ingreso de datos para los clientes, y entonces tendrían una narrativa que diría que la aplicación como requerimiento necesita que tenga una funcionalidad que permita el ingreso de datos de clientes, y los datos a ingresar son la razón social, el quill, el email. Bueno, uno podría reducir toda esa complejidad a una representación gráfica que simplemente muestre que vamos a escribir un módulo que va a solicitar el ingreso de datos de clientes y que va a recibir o devolver determinados datos. Entonces acá la representación lo que muestra es justamente un rectángulo que está haciendo las veces de módulo, y las flechas que tienen doble sentido están significando que reciben un dato, pero van a devolver ese mismo dato, pero modificado. ¿Ok? Por eso tienen doble sentido, entran y salen. Entonces, como el requerimiento decía que teníamos que solicitar el ingreso de la razón social, el quill y el email, este módulo en particular se va a encargar de, mediante las instrucciones correspondientes, solicitar que el usuario ingrese estos 3 datos y devolver a quien corresponda los datos ingresados. Puede ser que necesiten que sean validados o no, después dependerá de justamente los requerimientos que tengamos. Este podría ser uno de los casos posibles. Otro caso podría ser que dentro de esta misma aplicación nos pidan, por ejemplo, calcular la deuda actualizada del cliente. Entonces, en base a que a una tasa de interés, en base a los importes que están adeudados por el cliente. Entonces, si nosotros quisiéramos representar esto, lo haríamos también mediante un módulo que refleje la acción que vamos a resolver, y va a estar recibiendo 2 datos. Por un lado, los importes adeudados, por ejemplo, podría ser un arreglo con esos importes, y por otro lado, la tasa de interés a aplicar para actualizar justamente la deuda. Y lo que va a hacer este módulo es devolver esa deuda actualizada. Entonces, esta representación está reflejando eso. Recibe 2 datos, fíjense que acá las flechas solamente están en sentido que ingresan hacia el módulo, no se devuelve estos importes adeudados modificados, ni se devuelve la tasa de interés modificada, como en el caso anterior, que sí pasaba eso, y sale del módulo un valor nuevo, que es la deuda actualizada. Todo esto tiene una implicancia después a nivel de código, porque esto, si la flecha es doble o si la flecha solamente ingresa, vamos a ver que tiene que ver con el pasaje que vamos a utilizar, con el modo, la modalidad que vamos a usar para pasar nuestros parámetros al módulo. Después, por otro tipo de ejemplo típico, sería, por ejemplo, mostrar los datos del cliente. Entonces tenemos un módulo que va a recibir información, y lo que va a hacer dentro es, por ejemplo, darle un formato para que aparezca linda en pantalla. Recibe, no sé, 10 datos y los tiene que mostrar de una determinada manera. Acá, por ejemplo, está recibiendo 3 datos, la razón social, el quill y el email. De vuelta, solamente las flechas solamente ingresan al módulo, y se va a encargar de mostrar estos datos con una determinada estética. ¿Está? Entonces, esto haría que nosotros, sería una posible
forma de representar nuestro problema y simplificaría justamente esta representación simplifica la complejidad que tiene nuestro problema y nos permite ir hacia la solución de una forma más ordenada. ¿Está? Como producto final, uno obtendría algo parecido a lo que ven ahora, que es un diagrama modular completo, donde no tiene que ver con lo que estaba mostrando antes en cuanto a lo que tendrían que resolver, sino para que simplemente vean y entiendan que la solución a la que uno aspira es algo similar a esto es de mayor complejidad, y un poco de alguna forma se representan algunos módulos, la reutilización, fíjense que acá hay módulos que están en verde, bueno, este es porque es el mismo módulo que está invocado 2 veces dentro del mismo programa, ordenar índice también está invocado 2 veces dentro del mismo programa. Entonces, esta sería la forma de representar nuestra solución. No pretendemos que ustedes hagan esto de movida, ni que lo hagan siempre, sino que entiendan que a veces para soluciones muy complejas, y algunas que vamos a ver en el curso, van a necesitar primero hacer un análisis previo y un diseño previo antes de ponerse a programar. Y ese análisis y diseño va a ser de un estilo top-down, o sea, van a empezar por algo bien general y van a ir a algo más específico. Van a empezar por ese primer diseño modular que es a grandes rasgos, y después van a empezar a tomar cada uno de los módulos y las van a volver a dividir hasta encontrar algo como lo que están viendo, donde ya los módulos tienen una función específica dada. ¿Está? Nosotros ya estamos usando funciones, algunas. Acá en esta lista hay algunas que todavía ustedes no conocen porque todavía no vimos cadenas, pero en C ya estamos utilizando funciones que nos provee el mismo lenguaje. Por ejemplo, la función scanf o la función printf. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es escribir nuestras propias funciones. ¿Está? Estoy leyendo un poco ahora lo que dice el chat. Ahí veo que Santi pone cada módulo es un archivo aparte y el programa principal lo llama. No, Santi. En principio lo que vamos a hacer es escribir funciones que van a formar parte del mismo archivo. Pero sí podría llegar a tener unidades o librerías que uno puede llegar a escribirlas y que estarían en otro archivo y que se invocarían de el programa que contiene el bloque principal. Pero en realidad no es lo que vamos a hacer inicialmente. Inicialmente vamos a trabajar con un único archivo, que lo que va a contener son funciones. Hay que diferenciar porque a veces se asocia la palabra módulo a que justamente uno escribe eso en un archivo aparte, y no es así. O sea, la programación modular existe, si lo googlean lo van a encontrar, y no está haciendo referencia a que sí o sí los módulos tienen que ser archivos aparte. Está haciendo referencia a lo que veíamos antes, a un tipo de diseño de solución. Así que espero que eso haya aclarado la pregunta. Después veo que acá tiene que ver con void y return. Alan, no sé qué es lo que querés preguntar con eso. Void y return. Void es un tipo de dato que se devuelve, y return, sí, las funciones con el tema de las flechitas. Bueno, en cierta forma sí, porque digamos, en cierta forma, no exactamente, porque tu pregunta es un poco abierta, pero sí, las funciones obviamente van a tener que devolver un tipo de dato. Entonces, ¿podrían devolver un tipo void? Sí, podrían devolver un tipo void.
pero también pueden devolver un int, ¿ok? Y el return, las funciones vamos a ver que pueden devolver a través del return o no. Entonces eso igual lo vamos a ver ahora, Alan, así que no te hagas problema. Esto sería parecido a los subalgoritmos cuando vimos pseudocódigo. Si les hablaron, la verdad no sé bien qué mencionaron, pero sí, se puede considerar como un subalgoritmo, un subprograma, una subrutina, son todas, digamos, son todos sinónimos de lo que podría llegar a ser un modulito, digamos, un módulo, una función. Bueno, ¿cómo hacemos para declarar una función en C? Para declarar una función en C, primero vamos a tener que indicar qué tipo va a devolver esa función. ¿Está? Después va a ir el nombre de la función y a continuación del nombre, entre paréntesis, vamos a indicar la lista de parámetros, que estos serían los parámetros formales. Vamos a ver que existen dos tipos de parámetros, formales y actuales. Los formales se llaman formales cuando están justamente definidos en la función. O sea, en este caso, que nosotros forman parte de nuestra descripción de la función, se llaman parámetros formales. Cuando invoquemos a la función, ahí los parámetros se llaman actuales. Después vamos a ver por qué esta diferenciación, porque más adelante menciono algo y entonces tienen que entender que son parámetros formales y actuales. Después el cuerpo de la función va encerrado entre las llaves, y la función va a terminar justamente, va a cerrar con un return, que puede o no retornar un valor. ¿Está? Y vamos a tener un bloque de código de la función donde están las líneas punteadas. Entonces esto sería, justamente esto haría de las veces de subprograma, subrutina, subalgoritmo. ¿Ok? Esto sería una pequeña porción de código que puede ejecutarse independientemente. Y va a producir un conjunto de acciones y puede llegar a invocarse tantas veces como uno quiera. Sobre los parámetros formales, sobre esta declaración de parámetros formales, hoy les explicaba que hay dos modalidades de pasaje de los parámetros, por valor y por referencia. Aquí abajo está cómo vamos a hacer para declararlos, pero antes de ver en detalle lo que está aquí debajo, vamos a ver un poquito cuál es la diferencia entre utilizar parámetros por valor o por referencia. Entonces, si queremos, esto lo vamos a definir nosotros justamente en la etapa de diseño, cuando digamos, bueno, yo voy a hacer el módulo, o voy a tener un módulo que va a solicitar los datos de un cliente, ahí voy a estar diciendo, bueno, esta función va a necesitar recibir tal y tal y tal parámetro. Y en ese mismo momento yo me voy a definir si quiero que esos parámetros sean pasados por valor o por referencia. ¿En función de qué? En función de si ese parámetro que me están pasando necesito o no modificarlo y devolverlo modificado. ¿Ok? Si yo no necesito devolver el parámetro modificado, lo voy a estar pasando por valor. Voy a requerir que me lo pasen por valor. ¿Por qué? Porque en ese caso me entregan una copia del valor del parámetro actual y yo voy a poder hacer lo que quiera con esa copia que me están dando del valor, pero para el que me la entregó no se le va a modificar el valor que me dio. ¿Ok? Entonces en ese caso voy a utilizar la modalidad por valor. Por ejemplo, veíamos que en el módulo que mostraba los datos, recibía, por ejemplo, la razón social del cliente,
pero no necesita devolverla modificada. Solamente necesita recibir el valor para justamente mostrarlo. Entonces ahí seguro que el parámetro que necesitan que lo pasen por valor. ¿Está? La otra modalidad es el pasaje por referencia. En este caso, en lugar de pasarme una copia del parámetro actual, me están pasando una referencia a ese parámetro actual. O sea, me están pasando la dirección de memoria donde se encuentra almacenado dicho valor. ¿Qué quiere decir? Que si yo dentro de la función hago alguna modificación, y bueno, esa modificación, ese cambio se va a ver reflejado para el que me pasó el parámetro actual. ¿Se entiende? Porque está trabajando sobre la misma dirección de memoria. Entonces, de vuelta, acá la pregunta es, ¿necesito modificar el dato? Bueno, si lo necesito sin devolver modificado, no modificar, porque puede ser que yo lo quiera modificar dentro de la función, pero no me interesa devolverlo modificado. Si me interesa devolverlo modificado, entonces debería requerir que me lo pasen por referencia. Independientemente de esto, que es conceptual, vamos a ver que hay determinadas estructuras que siempre se pasan por referencia. En el caso de C. ¿Por qué? Por el tipo de estructura, por el tamaño que tiene, pero lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Igualmente nosotros nos tenemos que preguntar siempre sobre lo conceptual, porque esto lo vamos a poder trasladar después a cualquiera de los lenguajes que nosotros programemos. Y dependerá de cada lenguaje cómo se maneje el tema de los pasajes de los parámetros, pero conceptualmente es lo mismo. Si necesito devolver un dato modificado, y bueno, utilizaré pasaje por referencia. Si no necesito, utilizaré pasaje por valor. ¿Está claro? ¿Se entendió, chicos? Bueno, poquitos contestan en el chat. Quiero saber que están prestando atención, porque si no, parecería como que... Bien, perfecto, bárbaro. Bien, muy bien. Bueno, entonces, veamos un poco, ahora que ya sabemos cómo escribir una función que nos va a permitir justamente dirigir de una forma controlada el flujo del programa y reutilizar código y utilizar esta modalidad de pasajes por valor y por referencia. Vamos a ver un poquito cómo sucede esto si seguimos un código, ¿no? Para que entendamos un poco más. Así que imaginemos que tenemos este código, que es un código que en realidad no importa lo que hace, sino es para entender cómo se va a ir dando el flujo. Entonces, supónganse, acá si se fijan, tenemos primero una función que justamente devuelve un void, o sea, no devuelve nada, pero sí va a devolver algo a través de los parámetros. ¿Por qué? Porque si se fijan, ven que la declaración de los parámetros formales de la función leer AB dice que va a recibir dos variables de tipo puntero que almacenan valores enteros. ¿Está? Entonces, eso está indicando que el pasaje de parámetros de esa función es de qué tipo, ¿por valor o por referencia? A ver quién contesta. Bien, por referencia. Perfecto. Bárbaro. Entonces, por un lado tenemos
esa función leer que va a recibir dos parámetros por referencia, y a continuación tenemos otra función, que es la función calcular C, que en ese caso también recibe dos parámetros enteros, en las variables A y B, y en ese caso, ¿cómo sería el pasaje de parámetros? En el de calcular C. Por valor. Bien, perfecto. Entonces, de vuelta, no importa lo que hacen adentro. Sí, como detalle, fíjense que la función calcular C, en el return, dice que está devolviendo C, porque justamente esa función está declarada que devuelve un int, ¿no? Entonces, en algún momento, ese int dentro de la función está siendo declarado, el int C, al que se le asigna un 0, habrá una serie de acciones dentro de la función, y la función termina devolviendo, haciendo un return de la variable C. Bueno, y después ya nos encontramos con el main, que tiene declaraciones de variables, y tiene la invocación a estas funciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros ejecutemos este programa, el flujo va a pasar por toda la parte de definición de funciones. Eso va a hacer que justamente se agreguen a las funciones que nosotros en sí, por omisión, porque nos las da el lenguaje, podemos utilizar, nuevas funciones, estas que nosotros estamos declarando. Pero no se ejecutan, simplemente se ponen a disposición para que se puedan usar. Pero si yo no las invoco, no se van a ejecutar. Nuestra ejecución en sí va a empezar por el bloque del main. Entonces, lo primero que va a suceder cuando se encuentre con el bloque del main es con la declaración de las variables. Fíjense que aparece la variable num1, num2 y resultado. Entonces, ¿qué va a pasar en la memoria? En la memoria lo que va a pasar es que justamente cuando se encuentre con estas dos líneas de código, se va a reservar, por un lado, espacio para num1, por otro lado, espacio para num2, ahí dice que son enteras, y por otro lado, se va a reservar espacio para la variable resultado. Todas apuntadas con el respectivo nombre que está siendo declarado en nuestro bloque principal. ¿Está? Después va a seguir la ejecución, el flujo del programa va a seguir con su ejecución, y se va a encontrar con la función leer AB. Entonces, cuando se encuentra con la función leer AB, lo primero que debería pasar es que, obviamente, la función haya sido declarada, porque si no, este programa no compilaría. O sea, si yo no declaré una función que se llama leer AB, mi programa no compilaría porque daría un error en tiempo de compilación. Entonces, cuando se encuentra con el llamado de la función leer AB, lo que va a hacer el programa es bifurcar justamente a donde comienza esa función, el código de esa función, y lo primero que va a hacer es buscar relacionar los parámetros actuales num1 y num2 con los parámetros formales A y B. Fíjense que como la función leer AB habíamos dicho que el pasaje de parámetros era por referencia, yo voy a pasarle como parámetro actual en la función leer AB justamente referencias a las variables num1 y num2. O sea, voy a tener que pasarla con el ampersand adelante porque necesito pasar la dirección de memoria de las variables num1 y num2. ¿Está? Por eso pongo el ampersand, que eso lo deben de haber visto con Diego la clase pasada. ¿Qué pasa? La relación que se hace es, en el mismo orden que aparece en la declaración de la función leer AB, se van a asociar con las variables, con los parámetros actuales que aparecen en el llamado. Entonces, la variable A, tipo puntero, que tenemos en la función leer AB, va a estar apuntando
a el mismo sector de memoria de num1 y la variable b al mismo sector de memoria de num2. ¿Está? Luego se va a ejecutar lo que está dentro de la función hasta que se encuentra el return. Cuando se encuentra el return, lo que va a hacer el programa es automáticamente volver a la instrucción siguiente a la invocación de leer a b. Todo esto está siendo justamente controlado sin que nosotros lo tengamos que hacer. Antes justamente los que usaban las sentencias GoTo lo que hacían era esto, si lo hacían más o menos bien, tratar de hacerlo ellos mismos. Este tipo de programación viene a dar una solución más controlada, automática, de esa dinámica. Entonces, una vez que volvemos a ese punto, vamos a continuar con las siguientes instrucciones, hasta que nos encontramos con el próximo llamado de la función calcular C, que nos va a devolver el resultado, lo que retorna, en la variable resultado. Entonces, cuando encontramos el llamado, la invocación a la función calcular C, de vuelta va a bifurcar el programa a donde está la función, va a relacionar los parámetros actuales del llamado con los parámetros formales y va a hacer entonces que la variable num1 de nuestro bloque principal le entregue una copia de su valor a la variable a de calcular C y lo mismo num2 con la variable b. Pero esto ya va a ser en distintos sectores de memoria. Fíjense que aparecen ahora las variables a y b, pero en otro sector de memoria. Una cosa que no mencioné antes es que cuando termina la función leer a b, las variables a y b, los punteros a y b, desaparecen porque el ámbito de vida de la variable es local a cada una de las funciones donde se declaran. Lo mismo va a pasar con estas a y b que son locales a calcular C. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos duplicada la información. Dentro de la función calcular C van a ocurrir una serie de acciones. Cuando la función termine, va a retornar C en la variable resultado y van a desaparecer de memoria las variables a y b. ¿Ok? Entonces, la función calcular C devuelve en resultado el valor calculado y vuelve al punto siguiente a donde se invocó calcular C. Y se continúa ahí con la ejecución del programa. Encuentra el fin del programa y termina. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Está claro cómo se da el flujo? Pablo, decís, no sé si entendí. ¿Y por qué tu duda? Trata de ponerlo en palabras. Santi, ¿el A y el B de leer a B y el de leer C son los mismos espacios en memoria? No. Como te decía, los ámbitos de las variables están relacionadas a donde están declaradas. Y fíjate que para los punteros A y B de leer a B, su vida, o sea, el espacio de memoria, lo van a estar ocupando mientras esa función sea ejecutada. Cuando la función termina, desaparecen. ¿Está? Así que los que aparecen después, las variables A y B de calcular C, primero son otras.
y segundo, no tienen por qué ocupar el mismo espacio. Hay tipos de datos que no puedan pasarse por referencia. No, que yo sepa no se me ocurre ahora qué tipo de datos no podrías pasar por referencia. No. Una pregunta, ¿qué pasa si, por ejemplo, en calcular C uso int num1, int num2? No pasa nada. Si vos utilizás int num1, int num2 en calcular C, lo que estás haciendo es darle el mismo nombre a las variables locales de calcular C que el que tienen en el main, ¿ok? Pero no son las mismas variables, ¿se entiende? O sea, van a aparecer como aparecía A y B antes, va a aparecer otro num1 y num2 que están relacionadas a calcular C, no al main. ¿Por qué? Porque justamente una de las cosas que no estamos haciendo acá, porque no debemos hacerlo, es utilizar variables globales. Si yo distinto sería si yo intentara utilizar dentro de calcular C una variable, la variable num1 que no fue pasada por parámetro. Ahí yo estaría tratando de hacer uso de una variable global y eso no está bien. El uso de variables globales tiene que estar bien justificado. O sea, usamos variables globales porque nos vemos con la necesidad de usarla, porque no podemos usar parámetros. Pero si no, siempre el diálogo entre nuestros módulos, entre nuestras funciones, va a ser a través de los parámetros. Si hay algo que se tengan que pasar, siempre lo van a hacer a través de los parámetros, nunca a través de variables globales. ¿Está? Si A tiene la misma dirección que num1, entonces int A es igual a int num1. No llego a entender lo que me estás diciendo. A ver, si A tiene la misma dirección que num1, si A tiene la misma... Vos decís en el leer AB, Pablo, estás preguntando sobre la función leer AB, cuando decís si A tiene la misma dirección que num1, entonces int A es igual a int num1. Bueno, espera un poquito porque ahora posiblemente, imagínense que todo esto que estamos viendo, Pablo, es entendible que estés un poquito mareado porque hasta ahora es todo conceptual. Ahora vamos a empezar a ver ejemplos y entonces vas a poder ir asimilando esos conceptos, ¿ok? Hasta ahora ya saben que cómo se declara una función, que los pasajes de parámetros de las funciones pueden ser por valor y por referencia. Ahora con pequeños ejemplos vamos a ir entendiendo qué es lo que pasa. También entendemos la dinámica, ¿no? De cómo justamente se da el flujo del programa. Pero sí puede ser que ahora vamos a ver ejemplos y lo van a entender. Con el tema de las variables globales, por ejemplo, yo pongo un contador en una función y quiero usarlo en otra función, ¿sería ese mismo problema? No, digamos, o sea, Alan, lo que estoy diciendo es que vos, supónganse, si yo declaro fuera del main una variable que la llamo número, ¿no? Y dentro de calcular C, sin pasarla por parámetro, hago algo con esa variable número, la estoy utilizando globalmente. Y eso es lo que está mal. No tenemos que hacer ese tipo de cosas. Después igual lo vamos a ver, pero no tenemos que usar variables globales. Todo lo que requiera una función y que está generado fuera de la función,
lo tiene que recibir a través de alguno de sus parámetros. Eso siempre es así. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo chiquitito. Primero voy a intentar que ustedes lo escriban y después, bueno, si no les sale, no se hagan problema. Pero algo que ya hicieron, que fue, por ejemplo, ustedes escribieron en alguna clase pasada cómo calcular el factorial de un número. Ahora lo que quiero que traten de escribir, en función de lo que vimos, es una función que devuelva el factorial del número. Y cuando digo devuelva, que justamente lo que debe hacer es el punto 1. El 2 todavía no lo vamos a hacer. Quiero que primero hagan el punto 1. Lo que debe hacer es devolver el cálculo, no mostrarlo, simplemente devolver el valor que calculó. ¿Ok? Lo que va a recibir por parámetro, el factorial de qué número tiene que calcular. Y lo que va a devolver es lo que calculó. ¿Cómo la van a probar? Simplemente haciendo una invocación en el main a la función esa que ustedes escribieron, que le pueden dar el nombre factorial, y pasándole el valor que ustedes quieren calcular, sin que lo ingrese el usuario, nada, pasándoselo, y mostrándolo con un printf. ¿Ok? O sea, la función lo único que tiene que hacer es calcular el factorial y devolverlo a través del return. Esto es para que se vayan nada más familiarizando con cómo escribir una función. Después vamos a ir ya haciendo algo un poquito que requiera modularizar más. Pero primero quiero que hagan esto, que es lo más simple. ¿Está? Así que cópiense si quieren el punto 1 nada más. Yo ahora igual que los dejo trabajando unos minutos, voy a pasar los dos enunciados a un lugar donde ustedes lo puedan copiar y pegar. Pero en principio que es una sola línea, escribir una función que calcule el factorial de un número recibido por parámetro, pónganselo a hacer ya. Ahí te estoy compartiendo. Dale. Bien. Espera que agrande un poquito para que... Bien. Bueno, contanos un poco lo que hiciste, a ver. Nada, empiezo por el main, es decir, declaré un Por donde entero. quieras. Bueno, Sí, declaré un entero, le puse el valor 4, porque por poner cualquiera. perfecto. Después, bueno, declaré la variable fact, que es para la que me va a calcular el factorial para después imprimirlo. Y después llamé a la función factorial, le pasé ese número, Perfecto. el 4. Bien. En la función factorial recibe al número. Sí, Declaré dos variables y resultado. Al resultado le di el número, el valor 1, para después poder calcular bien. el factorial. Y después el resto es un for normal que va hasta el valor A, o el número 4 sería. Sí, Y al final lo pone todo en resultado y al final devuelve el resultado. Vuelvo a la parte del main y lo imprimo. perfecto. Ejecutalo, por favor. Bueno, ahí está mostrando que el factorial de 4 es 24. Bueno, ahora hace una cosa. Presiona cualquier tecla
cambiar el 4 por 6 y ejecutarlo. Vas a tener que compilarlo. Bien. 6 es 720. Perfecto. Bien. Bárbaro. Bueno, sí, esto era lo que está muy bien. Es lo que había pedido, simplemente para ver que puedan escribir una función simple. Puede haber alguna diferencia en cuanto al tipo de dato. Por ejemplo, podrían hacer que la función devuelva un long para la función factorial para que justamente pueda calcular valores más grandes. Podrían invocar la función factorial directamente dentro del printf. Eso también se puede hacer. Pero en reglas generales está bien. Así que gracias, Alexis, por mostrarnos. Alan, yo lo hice de otra manera. ¿De qué manera? A ver, Alan, da alguna explicación. Metito dentro de la función. En el mail solo lo llamé. Bueno, vamos a ver qué es lo que hiciste y te digo, a ver, te doy ahí para que puedas compartir lo que hiciste. Dame un segundo que agrando la pantalla. No, bueno, pero justamente acá es importante la consigna. En ningún lado decía, lo aclaré aparte. Dije que no había que pedir el número. ¿Está? Entonces, presten atención a las consignas. ¿Ok? No es lo que se había dicho, Alan. Decía claramente que el valor se recibía a través del parámetro, o sea que no tiene que haber ningún mensaje adentro como pusiste, se ingresa un número. Lo único que tiene que estar adentro es el cálculo, no tiene que haber ningún print, no tiene que haber ningún scanf. ¿Está? ¿Está claro? Bueno, claro. Bueno, ahora les voy a poner la vara un poquitito más alta. La idea es que basados en el mismo ejercicio, con otro enunciado un poquito más complejo, justamente logren hacer un programa modular, donde ya no va a haber solamente el cálculo de una función y lo que sería el hardcodeo de un valor para que la función calcule el factorial de 4 o el factorial de c, sino el ingreso de valores. Así que les voy a poner cuál sería el nuevo enunciado. En un segundo. Bueno, ahí tienen el enunciado. Acá de vuelta, ¿no? Pueden seleccionar, copiar y pegar. Mi consejo es que se lo peguen directamente en donde van a escribir el programa, o sea, en el editor, que lo pongan comentado, así ya les queda.
como comentario y ya saben de qué se trata ese ejercicio. Y por favor presten atención a lo que piden y respeten la consigna, porque eso es importante. Si no, o sea, les va a pasar después en el parcial que no leen bien o no prestan atención a lo que están leyendo. Muchas veces, si tienen algún problema con eso, lo que les aconsejo es, en una hojita aparte, se anotan puntualmente las cosas que tienen que ir teniendo en cuenta para no pasar nada por alto. Entonces, se mantienen en el requerimiento que le estamos haciendo. Así que el enunciado dice escribir un programa modular que solicita el ingreso de un valor, tiene que validar que el mismo esté entre 0 y 20 y luego calcule e informe el factorial del número ingresado. Si el número ingresado no cumple con lo solicitado, o sea, no está entre 0 y 20, tienen que solicitar el reingreso del número. Y deben repetir la operación hasta que el número sea válido. O sea, repetir el reingreso hasta que el número sea válido. O sea, esté entre 0 y 20. Cuando el número esté entre 0 y 20, calculan el factorial y lo muestran. Por ahora, Ezequiel, no se sabe nada. Seguramente va a haber novedades la semana próxima sobre los parciales. Por nada. Bueno, entonces ahora los dejo trabajando. Entonces, primero piensen un poquito la solución de este ejercicio, ¿no? O sea, esto que vimos conceptualmente al principio. ¿Cómo lo dividiría modularmente? O sea, ¿cuántos módulos haría? ¿Qué haría cada módulo? ¿Qué le tengo que pasar a cada uno de esos módulos? Empiecen a llevar a la práctica eso conceptual que vimos, porque si no, no se hacen del concepto. Es importante que no se pongan como locos a programar, porque si no, no van a adquirir esta habilidad que la van a necesitar, porque esto es de una complejidad menor, pero después cuando los ejercicios tienen una complejidad mayor, el diseño es necesario, sí o sí, más para quienes no tienen práctica. Entonces, piensen primero tómense 5 minutos para pensar, haría un modulito que haga tal cosa, otro modulito que haría tal otra. No se pongan a pensar en cómo lo van a hacer adentro. Se trata como una caja negra. O sea, yo sé que tal módulo va a calcular el factorial y tal otro módulo va a hacer tal cosa. Después veo cómo lo logro eso. ¿Qué necesito pasarle? Si necesita devolver algo. Son todas preguntas que se tienen que ir haciendo. Y después se ponen a programar. Bueno, les doy un tiempo y vuelvo con ustedes para ver quién resolvió el ejercicio. Dame un segundo, voy a ampliar la pantalla. ¿Puedes hablar? Ok, no importa. Subí un poquito que quiero ver cómo modularizaste. Bueno, el tema es que solamente hiciste casi lo mismo que lo anterior. El objetivo era otro, ¿ok? Todo ese código que vos pusiste en el main, gran parte del código, debería estar en otra función que es la que solicita el valor, porque si no, no está cumplido lo que se pidió. Algo que no les mencioné y que aprovecho para mencionárselos ahora, según la metodología, justamente en el bloque principal, solo deberían haber instrucciones que pertenezcan al grupo de estructuras de control secuenciales. O sea, no debería haber ni condicionales ni ciclos, como en este caso que vemos que el ejemplo que está, o la solución que está poniendo Max, tiene ciclos, tiene un if, o sea, no sería el caso, ¿está? Así que voy a buscar otro caso para mostrarlo. Max, seguí trabajando entonces en la solución.
¿Quién hizo una solución que tenga, además del módulo de factorial, algún otro módulo? Bien, Nicolás. A ver, momento. Nicolás. Ahí te di. Bien. Ah. Tenés el micrófono activado, Nicolás, me parece, ¿no? ¿Puedes hablar? Ah, ok, no tenés micrófono. Ok, déjame que vea, borrar eso. En principio, o sea, lo modularizaste, tenés dos módulos, uno que se ocupa de leer el número y validar que cumpla la condición. Hasta ahora se ve muy bien, sí, lo veo. Y el otro que es el del factorial en sí. Bueno, lo podés ejecutar, así vemos que en principio funcione. Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, está bien, perfecto. Eh, está bueno lo que hizo Nicolás, que fue primero probando con valores que le iban a exigir que reingrese números, así que eso está bueno. Dame un segundo porque creo que te están viendo muy chico los chicos en la pantalla. Un segundito, ¿eh? Ahí está un poco mejor. Entonces, nada, se ve muy bien esta solución. Cosas a destacar. Si ven el módulo que hizo Nicolás que dice leer num, él ahí está recibiendo el parámetro por referencia, pero después a su vez hace un return de A. Bueno, eso no está tan bien, o sea, hay que ir o por un camino o por el otro. O lo devolvés mediante el return o lo devolvés por la referencia, ¿se entiende? Porque vos estás haciendo un return de A, entonces no necesitas, en todo caso, no es que lo borras, sino que estás pisando, porque después lo devolvés. Entonces, no necesitarías pasarlo por referencia. Si vos lo retornás como con el return, directamente se lo devolvés a la variable num1, y listo. Y la lógica es, ahí no necesitarías pasarle nada a la función. Ni siquiera tenés que pasar ese int a que tenés ahí, no lo necesitas pasar. La función puede no recibir nada en ese caso. Simplemente retorna el valor y lo va a recibir en un 1. Estoy tratando de leer lo que ponen en el chat. El valor se modifica solo. Sí, no sé qué querés decir, Severino, con eso, pero supongo que querés explicarlo de el return a. De vuelta, entonces, el learn num, el int a, no es necesario, o sea, ese int a podría estar dentro de la función. ¿Está? Ese int a, bien, si querés, sacalo y declaralo antes del print f que tenés. Bien, perfecto. Entonces,
la función learNum no necesita pasar nada. Cuando le invocás abajo, cuando haces a num1 le asigno learNum num1, no necesitas pasarle nada porque se lo estás devolviendo. O sea, tenés que borrar de ese llamado la variable num1 que está entre paréntesis, la tenés que borrar, porque si no te va a dar error. Bien, bueno, a ver, grabalo, compilalo y ejecutalo. ¿Está? Entonces, esta es una posibilidad, no necesito pasar nada por referencia. Si, perfecto. Si quieren ir por el otro camino de pasar por referencia, no estarían retornándolo a través del return de la función. Es otra alternativa distinta. ¿Ok? ¿Se podría hacer con do while? Sebastián, sí, se podría llegar a plantear con un do while. ¿Qué pasa? La realidad es que es mejor este camino, ¿por qué? Porque vos entrás al while habiendo ya pedido el ingreso de un dato. Entonces, es la condición del while que decide si pide el próximo dato o no se hace nada, si el dato fue bien ingresado. Entonces, solamente entras al while cuando hay un error. Lo que sería bueno en el caso este de Nico es que el mensaje que está dentro del while sea distinto. ¿Qué quiere decir? Que diga error, reingrese un número entre 0 y 20. Así el usuario sabe que lo ingresó mal. Si no, parece que fuese siempre como que es lo mismo que antes, pero no es lo mismo que antes. Perfecto, eso. Pero digamos, esta modalidad de pedir antes el dato y después tener la condición del while, por lo general es mejor, da solución porque no evita que uno fuerce. Entonces ahí muchas veces que ustedes usan do while, pero pasan por el ciclo y en realidad no deberían pasar. Este es un camino mejor. Bueno, está muy bien la solución, Nicolás. Gracias por la presentación. Ahora les voy a poner otro ejercicio para que hagan. Estoy esperando, pues veo que están escribiendo algo por el chat. No sé si me quieren consultar algo, pero la solución dada por Nicolás está muy bien. Si no les mostraba una que tengo yo acá, pero creo que no vale la pena. A ver, déjenme ver un segundo. Yo intenté hacerlo sin el return, no entiendo dónde tengo el error. Bueno, Alan, ahora después, en todo caso, me mandás el código por chat privado y lo miro, ¿ok? Pero no me dio, ¿cómo sería?
No te hagas problema, Nicolás, con el pasaje por referencia, porque ahora justamente voy a poner un ejercicio para que lo resuelvan así. Así que ahora, con el ejercicio que les voy a poner, eh, van a más o menos entender cómo hacerlo. ¿Está? Van a tener que lidiar con ellos. Les voy a mostrar un segundito la solución que tengo para mostrarles de este mismo ejercicio. Es muy similar a la de Nicolás, tiene simplemente una pequeña diferencia, pero quiero compartírselas para que vean alguna alternativa, pero denme un segundo. Bueno, fíjense, yo también tengo una función acá que se llama leer valor, solo que sí recibe dos parámetros, que es un mínimo y un máximo, que es justamente para no poner dentro del código el 0 y el 20 que debían controlar, sino hacerlo un poquito más flexible. ¿Okay? En este caso se podrían también usar, si no constantes, que tengan esos valores, que estén por fuera, pero bueno, acá están pasadas como parámetros ese mínimo y ese máximo. Y eso de alguna forma hace que yo al leer valor le pase el 0 y el 20, y si cambio esos valores va a funcionar con otro valor. Pero después el concepto es el mismo. La única diferencia, tengo el mensaje afuera, pero no es, eso no cambia en nada, y el factorial que está calculado con long. El resto es más o menos igual. Vamos al siguiente ejemplo. Max, la función del unsigned quiere decir sin signo. Entonces, lo que estás diciendo es que estás limitando a los números enteros a que solo sean positivos. Por lo tanto, el rango de números que podés representar es mayor en cuanto a números positivos que cuando es con signo, porque tiene que contemplar negativos y positivos en un caso, y en el otro tiene que contemplar solo positivos. Entonces, por ejemplo, en un caso el rango iría de menos 32.000 y algo hasta más 32.000 y algo, y en el otro va de 0 a 65.000. Entonces, dependiendo del uso que le des a tu variable, si tu variable no va a utilizar valores negativos, por ejemplo, es conveniente declararla como unsigned porque vas a tener más margen de representación de números positivos. ¿Se entendió? Bueno, entonces ahí tienen el siguiente ejercicio, que dice escribir un programa modular que solicite el ingreso de un valor validando que el mismo esté entre 0 y 20. Luego calculé, no, perdón, este es igual al anterior. Denme un segundo, copié mal. Denme un segundo, me equivoqué, perdón.
Ahora sí. Escribir un programa modular que solicita el ingreso de dos valores, validando que el primero esté entre 0 y 50 y el segundo entre el primero y 100. ¿Está? O sea que son dos valores. El primero puede estar entre 0 y 50 y el segundo que se ingresa entre 0, entre el primero, o sea, si en el primero ingresaron 25, va a estar entre 25 y 100. Si en el primero ingresaron 4, va a estar entre 4 y 100. Si en el primero ingresaron 49, va a estar entre 49 y 100. Luego, intercambie el valor de las variables mediante el uso de una función desarrollada a tal fin. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo voy a tener dos variables, una con el primer número que ingresé y otra con el segundo número que ingresé. Tengo que entregárselas a una función y lo que tiene que hacer esa función es intercambiar los valores. O sea que si yo entregué a la función intercambiar la variable A y la variable B, después de que ejecute la función intercambiar, en A me tendría que quedar el valor que tenía B y en B el valor que tenía A. ¿Está? O sea, tengo que intercambiar los valores entre las variables, pero dentro de la función. Así que el objetivo de este programa es que mediante el uso de una de las modalidades que vimos de pasaje por parámetro, puedan realizar ese intercambio, ¿ok? De valores. Así que nada, intenten hacerlo. Les doy unos minutos para ayudarlos un poco con la modularización. Piensen que, bueno, acá tienen por un lado lo que es el ingreso de los valores y por otro lado este intercambio que tienen que hacer. Fíjense que ustedes tienen que mostrar el valor de ambas variables antes y después del intercambio. O sea, la salida del programa va a ser, pido los valores, muestro los valores que me ingresaron, o sea, el de la variable A y el de la variable B, intercambio los valores, vuelvo a mostrar los valores de la variable A y B. Y entonces ahí tengo que ver que estén intercambiados. ¿Está? Así que nada, trabajen en esto, les doy un tiempo para que lo puedan hacer. Bueno, veamos la solución de Juan entonces. Juan hizo dos funciones, una para validar el número, solicitar el número, que le invoca dos veces. Está muy bien. ¿Por qué? Porque está reutilizando código. En realidad, fíjense que se piden dos números. Uno tiene que estar entre 0 y 50 y el segundo entre el valor del primero y 100. O sea que la funcionalidad es la misma para el primer número o el segundo. Lo que cambia son los rangos. ¿Cómo soluciona él eso? Pasando justamente, ahí lo está marcando, por parámetros, el mínimo y el máximo. El tercer parámetro es el pasaje por referencia del número que se está ingresando. ¿Ok? ¿Ese puede ser un camino? Sí, puede ser un camino. Fíjense que lo declara como un puntero dentro de la función, y ahí cuando declara el parámetro formal num, que lo está marcando, y cuando en el bloque principal hace el llamado a validar num, le pasa como parámetro actual ampersand num1. ¿Para qué? Para pasarle justamente la dirección de la variable num1. ¿Ok? Muestra antes un mensaje para saber que se va a ingresar el primer número, y llama a la función validar, y entonces ahí logra que se ingrese un primer número que esté entre 0 y 50. Después hace lo mismo para el segundo número. Muestra un segundo mensaje que se ingrese el segundo número entre el número 1 que fue ingresado, fíjense que ahí lo está ya mostrando, y 100, ¿ok? Y vuelve a validar, a llamar la función validar num, pasándole por parámetro
como mínimo num1, como máximo 100 y como tercer parámetro actual ampersand num2, que va a ser el que se va a relacionar al puntero declarado como asterisco num. ¿Está? Eso está perfecto, eso está muy bien porque está reutilizando código y no hace dos validaciones o dos ingresos, que es un poco el objetivo de todo esto. Quizás alguno fue por ese camino. No está tan mal, pero lo que tienen que lograr es esto, reutilizar código, darse cuenta que hay redundancia de código encubierto si hacen lo otro, porque en sí son las mismas acciones, que lo único que cambia es validar contra un mínimo y un máximo. Así que por ese lado está muy bien. ¿Qué pasa con la función intercambiar? Se ve que acá Juan no entendió bien el objetivo. El objetivo es que esa función intercambien el valor que había sido dejado en la variable num1, aparezca el valor de la variable num2 y en num2 la de num1. No es lo que vos estás haciendo, ¿ok? Es otra cosa, es una función, dentro de la función intercambiar, tenés que lograr ese intercambio de forma tal que cuando termine la función, los valores están intercambiados. Sí, pero está mal, está mal. No es así, o sea, si lo habías hecho, tenés que volver atrás lo que habías hecho. Pero igualmente está clarísimo que por el lado de la modularización estás entendiendo. Lo que tenés que hacer es el cambio de la función intercambiar porque ahí necesitas pasaje por referencia, tanto de num1 como num2, y no vas a devolver nada por el return. O sea, lo que vas a estar es intercambiando a nivel de punteros, en los parámetros justamente formales, exactamente, poniendo un void ahí, declarando eso como un puntero, vas a tener que desreferenciar y dentro de la función trabajar con los asteriscos para asignar los valores ahí dentro de la función, exactamente lo que estás haciendo, bien. El print justamente tenés que hacer un print antes de intercambiar y otro después de intercambiar. Entonces vos vas a hacer el mismo print, pero en un caso te va a mostrar un num1 y en otro caso te va a mostrar otro, porque van a estar intercambiados. En cada print mostrás los dos valores, ¿ok? Mostrás num1 y num2 en cada uno de los prints. Bien, hace un solo print. Si queréis, bueno, está bien, déjalo así, déjalo así, déjalo así. Es lo mismo. Lo importante es que se vea que se intercambiaron los datos. Ahí no te va a funcionar porque no estás desreferenciando las variables y te va a mostrar cualquier cosa, porque adentro tenés que trabajar, adentro de la función intercambiar tenés que trabajar con los asteriscos y demás. Pero no te hagas problema porque ahora yo lo voy a mostrar. ¿Está? Déjame que muestro yo el mío, porque ya estamos muy sobre la hora, pero te agradezco y está muy bien lo de la modularización. ¿Ok? Gracias. Bueno, les voy a mostrar primero, denme un segundo. Un segundito que quiero agrandarles la
la pantalla porque si no, no van a ver muy bien. Bueno, fíjense, en el caso del ingreso de valores, yo tengo una solución igual a la que había mostrado Juan antes. ¿Ok? Es la misma función, que es la función leer valor, que se llama dos veces. Una para el primer valor y otra para el segundo valor, pasándole los límites. Chicos, en el chat esperen un poquito porque no puedo, voy a hacer toda una explicación y después veo lo que están preguntando. ¿Ok? Entonces, esa función es la misma. ¿Ok? Vamos al intercambiar. El intercambiar necesita recibir las variables por referencia. ¿Ok? Si yo declaro que voy a utilizar un auxiliar, que es un tipo de dato entero, o sea que me va a permitir almacenar un entero, para poder que el intercambio se produzca, justamente tengo que, acuérdense que esto es un puntero, entonces para tomar el valor y no la dirección de memoria, necesito desreferenciar con el asterisco, ¿ok? Entonces tengo que hacer asterisco num1, se lo asigno a aux, para que le asigne el valor y no la dirección de memoria, ¿ok? Si no, no va a funcionar el intercambio. Entonces, necesito los tres pasos porque uso un auxiliar para que justamente me preserve uno de los valores y no pisar con el otro valor cuando hago este asterisco num1, le asigno asterisco num2, ahí estoy pisando el valor de num1 y lo estaría perdiendo si antes no lo preservo en un auxiliar. Eso por un lado. Y finalmente en asterisco num2 asigno aux. Con eso logro justamente hacer el switch, el cambio, el intercambio de los valores. ¿Por qué se impacta? Bueno, porque estoy trabajando por referencia, estoy trabajando, acuérdense, en el mismo lugar de memoria, de los parámetros actuales A y B. Fíjense que en el bloque principal, cuando llamo a la función intercambiar, estoy pasando como parámetro actual A y B, pero las direcciones de memoria, por eso va el ampersand adelante. Entonces ahí estoy diciendo, lo que hagas, hacelo sobre esta dirección de memoria. Y eso va a producir que mi num1 va a apuntar al mismo lugar del A y mi num2 va a apuntar al mismo lugar del B. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Entienden esto, chicos? Bien, perfecto. Bueno, entonces, el intercambio se resuelve de esta forma y usando el pasaje por referencia. Lo que les hace falta a ustedes obviamente es hacer ejercicios donde usen este tipo de pasaje para que se acostumbren a la notación. Pero primero tienen que lograr entender qué va sucediendo cuando ponen un ampersand, qué va sucediendo cuando declaran una variable y la declaran con un asterisco delante del nombre. O sea, ¿qué implica realmente eso? ¿Está? O sea, cada una de esas cosas, revísenlas porque las dio Diego la semana pasada, entonces es importante que primero entiendan eso para poder entender esto otro. Igualmente hoy van a hacer ejercicios con Martín que tienen que usar pasaje por referencia, así que no se hagan problema. Voy a mirar un poquito lo que dice el chat. ¿Okay? Primero les voy a ejecutar una vez esto para que lo vean simplemente.
pide el primer, perdón, no van a estar viendo la ventana emergente, así que no tiene sentido. En un segundo, a ver. Mm, a ver ahí. Bueno, ahí si ingreso como primer valor, primero menos 4, me va a volver a pedir que reingrese el valor. Entonces le pongo un valor válido, por ejemplo 15. Entonces ahora el segundo valor tendría que estar entre 15 y 100. Si yo le pongo 9, me va a informar que tengo que reingresarlo entre 15 y 100. Así que le pongo 55 y fíjense, el primer print me mostraba que el valor A era 15 y el valor B 55. Y ya el segundo print me muestra que el valor A es 55 y el valor B es 15. ¿Por qué? Porque se dio el intercambio. ¿Ok? Por el pasaje que hicimos por referencia con la función intercambio. Bueno, voy a las preguntas así les saco las dudas que tienen ustedes. Eh, si yo tengo una función que retorna, Tomás pregunta, si yo tengo una función que retorna dos valores, ¿cómo hago para leer después ambos valores? O incluso, no, Tomás, lo acabo de mostrar con esta función de intercambio. Esta función recibe justamente dos valores o dos referencias a dos valores. Y te devuelve esos dos valores modificados. Es el mismo caso. ¿Se entiende, Tomás? O sea, lo que vas a tener que hacer es pasarlos por referencia en la firma de tu función. O sea, como parte de los parámetros formales de tu función. ¿Ok? Si fuese un solo valor, podrías hacer como en el caso anterior, que se retornó a través del return. Sí, ahora lo vuelvo a mostrar. Dame un segundo. Mi duda era saber si se puede asignar valores A y B, pero con el ampersand en vez de usar el return en la primera función. Sí, digamos, si en la primera función A y B valores, en realidad, ojo Nicolás, porque la primera función está generando un solo valor válido, ¿no? Los valores A y B son los límites, ¿eh? Pero vos ahí no devolvés dos valores, estás devolviendo un solo valor, si esa es tu pregunta. Si no, en esa función, justamente como se reutiliza el código, por eso se invoca dos veces, una para el primer valor y otra para el segundo valor. Voy a volver a mostrar un segundo el código. Que me pidieron ahí que lo muestre. Bueno, fíjense, el leer valor, ¿eh? Ahí, bueno, veo que a Nicolás le quedó claro, así que esa, pero la que más me interesa que puedan entender es la de intercambio. ¿eh? Igual, eh, Tomás, vos que tenías dudas con esto, va a estar grabada la clase, así que podés revisar esta parte. Como ya son 18 y 57, los voy a dejar porque en pocos minutos ya tienen que empezar la segunda parte. Así que los despido por ahora y en un rato se ven con Martín o con Marcos. ¿Está? Hasta luego, chicos.
Hola.